¿Quién es Claudia Sheinbaum? La primera mujer presidenta de México de toda la historia. Venía a ser alcaldesa de la Ciudad de México, también por el partido de AMLO, de Morena. Es una científica, es una física que trabajó mucho en cuestiones de cambio climático, es judía, sus abuelos llegaron a México escapando de la Segunda Guerra Mundial, y tiene también una familia vinculada a la ciencia. Su madre era docente de la Universidad Autónoma de México, fue echada de la universidad por denunciar la masacre de Tlatelolco, así que viene ahí de una familia política y de mucha militancia en la centroizquierda, ¿no? Estamos hablando de que la centroizquierda de AMLO arrasó en las elecciones. AMLO se va del gobierno con una imagen muy positiva, ¿no? A diferencia de los presidentes de la pandemia, que en general no ganaron elecciones, que después de la pandemia terminaron con la imagen por el piso. En el caso de AMLO resultó todo lo contrario, creció mucho durante la pandemia, postuló a una candidata y esa candidata arrasó en las elecciones, así que va a haber continuidad del proceso político de un gobierno de centroizquierda que rompe un poco con el paradigma de la región y de esta imposición de se imponen gobiernos de centro derecha en el resto de los países. De hecho, asumió en los últimos días Bukele en El Salvador, ¿no? Otra gran figura de la región y justamente una figura que viene a mostrar la mano dura en temas de seguridad y que es de figura de la centro-derecha o derecha más dura, diría, no centro-derecha. En este caso, Milei estuvo ahí también en El Salvador, otra figura de la centro-derecha de la región, sin duda, y que trata de imponerse en ese lugar en el mapa geopolítico. Así que tenemos en México a la primera presidenta mujer. Esperemos que le vaya bien, ¿no? Siempre se celebra que las mujeres lleguen a este cargo, más allá de que ella ya era la alcaldesa de la principal ciudad del país, que es Ciudad de México, donde también ganó una mujer. Así que va a haber una mujer presidenta y una mujer al frente de la ciudad más grande de México. Así que esa es la primera noticia con la que hay que despertarse a la mañana, Gerardo. Y otro tema, sin duda, el tema de la semana fue el tema de los alimentos, ¿no? Vamos a hablar un rato sobre esta cuestión, porque fue un tema de muchas idas y vueltas, ¿no? Creo que hay que empezar por ahí, contando un poco la cronología para aquellos que agarraron el tema tarde o que no están comprendiendo bien qué está pasando en este Ministerio de Capital Humano y que quedaron prendados a las últimas palabras de Milei, ¿no? Que siempre apoyó a la ministra Sandra Petovelo al frente de ese grandísimo ministerio que tiene secretarías trascendentales como la de educación, como la de trabajo, como lo que sería desarrollo social también, ¿no? Entre otras. Bueno, lo cierto es que cuando comenzó el gobierno, allá por enero, febrero, Grabois sobre todo empezó a insistir en que no estaban llegando la comida a los comedores, ¿no? Decían, no está llegando la comida a los comedores, acá tenemos un problema, crece la pobreza, los números así lo dicen, y no alcanza el alimento. En ese primer momento, en aquellos primeros meses de gestión, el gobierno dijo que no había, el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, no habían dejado alimentos en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán, ¿no? Donde están estos alimentos para entregar a los merenderos y a los comedores. Después, sí, por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, el gobierno dijo, sí, es cierto, hay 5.000 toneladas de alimento guardadas en estos galpones, pero son para emergencia, no son para entregar a los merenderos y a los comedores. Después, también el gobierno dijo que dentro de esas 5.000 toneladas había 3.000 que eran yerba mate. Por lo tanto, se presume que si es yerba mate no es para situaciones de emergencia, ni catástrofe, por supuesto, ¿no? Esa yerba mate en general se reparte a los merenderos para hacer mate cocido. Pero dijo, no estamos entregando estas 3.000 toneladas porque hay problemas con la contratación. De hecho, hay una denuncia contra Victoria Tolosa Paz por la compra de esta yerba mate. Y los 2.000 kilos restantes son para emergencia. Por lo tanto, no los iba a entregar. Discusión
total durante estos meses. Grabois y los movimientos sociales insistían que esa comida estaba ahí y que estaba cerca de vencerse y que había que entregarla porque los comedores la necesitaban. Y en ese tironeo, el jueves llegó la novedad que sorprendió a todos. Y que fue el gobierno sacó un comunicado desde Capital Humano diciendo que había alimentos que estaban por vencerse y le ordenó al ejército que los entregara de forma inmediata. Por lo pronto se habla de 300.000 kilos de leche en polvo que se vence ahora, en julio. Presionados también por una denuncia del juez Sebastián Casanelo, que le ordenó al gobierno presentar un plan de entrega inmediata de esos alimentos y que dijo que va a allanar esos 2 galpones para ver realmente si son esa cantidad de alimentos, si realmente hay 3.000 kilos de yerba, si hay algún alimento que se venció, ¿no? En esas toneladas. Ahí, en ese comunicado de Sandra Petovelo, el gobierno habla de funcionarios que no cumplieron sus funciones y que fueron apartados del cargo, por lo tanto reconoce ahí que hubo un problema. Lo cierto es que todo esto sorprendió el jueves, Gerardo. Sí, vos sabés que ese comunicado que llamó un poquito la atención, que fue por la tarde de Capital Humano, respondía a que bastantes horas antes se había conocido una información a partir de un pedido de acceso a información pública en el que se detallaba qué era lo que había en el depósito de Villa Martelli. Por eso sale rápido el gobierno a sentar esa postura. Lo cierto es que ya se conocía que fehacientemente ese alimento estaba ahí. Lo que hizo, como vos bien marcás, Ale, el gobierno fue apuntar contra un funcionario, que es el que terminaron removiendo. Se trata de Pablo de la Torre. Después vamos a profundizar un poquito en eso porque es bien interesante. Hay ahí todo un trasfondo de interna que me parece que va a seguir teniendo algún capítulo importante en el gobierno, sobre todo con cuestionamientos a funcionarios cercanos a Sandra Petovelo. Sí, lo cierto es que Milei viene respaldando fuertemente a la ministra Sandra Petovelo frente a estos cuestionamientos, sobre todo por el manejo, en este caso, del alimento, pero después vamos a repasar porque hay algunos errores no forzados desde el Ministerio de Capital Humano, se suma este. Si querés, Gerardo, lo escuchamos a Milei, que habló en las últimas horas justamente de este tema. Tiene que saber a dónde está ingresando. Entonces, a ver, el Ministerio de Capital Humano lo que está haciendo es destapar un montón de curros que había por todos lados. Entonces, ahí lo que sucede, cuando usted empieza a destapar curros, ¿usted qué cree que va a ser el que es lo encontraron con las manos en la masa? Y va a enojarse, es decir, es más, la estrategia de los kirchneristas es que frente a la situación en la cual usted los encuentra en una situación en la cual tienen las manos sucias por todos lados, o sea, ellos contraatacan atacando al denunciante, es decir, tratan de matar al mensajero. Entonces lo que está pasando en Capital Humano es claramente una ministra valiente, capaz y con todas las agallas necesarias para enfrentar a este conjunto de delincuentes, y que no solo se queda en una denuncia mediática, va y lo lleva directamente a la justicia. Entonces, digo, ¿qué usted va a esperar de un kirchnerista? Y lo lógico es que, digamos, la traten de operar, que la ensucien por los medios, que le inventen cosas, que digan barbaridades sobre ella. ¿Para qué? Para tratar de desprestigiar. Digo, es una suerte de falacia ad hominem. Es decir, en lugar de agarrar y decir, no, es falso lo que está diciendo, no, la tratan de la tratan de ensuciar, le tratan de hacer trampas, le tratan de hacer camas. ¿Para qué? Y para que, digamos, o sea, ella y su equipo se intimiden. O sea, y le puedo asegurar que la intimidación no es solamente mediática, y que la ensucian mediáticamente. Están utilizando metodologías un poquitito más violentas que esas.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Javier Milei, que habló ayer en una entrevista radial, y la fuerte defensa a Petovelo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema de los alimentos, que es el tema sin duda del día. Y Priscila, si quieren hablar y opinar sobre este tema, que es el tema de la semana, o de las elecciones en México, que fue con lo que abrimos el programa, ¿dónde tienen que llamar? En nuestro WhatsApp, el 11 51 52 1047, mensaje escrito o de audio. 11 51 52 1047. Hacemos Fuera de Foco hasta las 12 del mediodía. 11 51 52 1047. Cuando para ganar hay que elegir perder. Aldo Funes presenta El Plan, la comedia más premiada, con Alejandro Huevo Müller, Kitty Locane, Chiqui Abecasis, Mónica Farro. Teatro La Casona, Avenida Corrientes 1975. Entradas por PlateaNet y boletería. Más 1047. Todos los martes a las 12, Contámelo otra vez, con Diana Baccaro y Héctor Gambini. Todos los martes tenemos algo que contarte. Contámelo otra vez. En Más 1047. Desde Buenos Aires, Más 1047. Las 24 horas. Junto a vos. Una hora de análisis, entrevistas y la mejor música. Fuera de Foco. 11 de la mañana, 20 minutos. Ale, la semana pasada fue el día de ¿qué? El día del té. Y ay, me muero. Qué bien que nos vendría un tecito en este momento con el frío que hace, me ¿no? Me encanta. ¿Sabes que yo tengo tecitos acá? Tengo muchos tecitos. No sabes las variedades que hay acá. Yo lo quiero. No sé, mitad y mitad. Vamos, mitad y mitad. Dale. Hay un montón. Mirá lo que es esto. Por ejemplo, te tiro una: té negro, chocolate, vainilla y naranja. Dame un sobrecito. Yo un sobrecito me agarro. ¿Qué te parece? Después lo repartimos. Por eso, con este frío recontra va. Y esta hermosa caja que tenemos acá, y la mostramos también en nuestra página web más1047.com.ar, puede ir directo a nuestros oyentes. ¡Qué suerte! Con este regalito hermoso. Para este frío, para este invierno que se adelantó tanto, nada más rico que un tecito. Tenemos este regalito para todos nuestros oyentes, y nos tienen que escribir en nuestro WhatsApp, así de fácil, en el 11 51 52 1047, que quieren este kit de muchísimas variedades de té de los amigos de Cachamay. Nos escriben 11 51 52 1047, nos dicen yo quiero la caja de té, y los dos primeros mensajes que llegan van a tener este hermoso regalito de los amigos de Cachamay. Así que ya saben, 11 51 52 1047. ¿Vale? Bueno, gracias Cachamay por este regalo para nuestros oyentes. Bueno, seguimos con el tema del día, que es el tema de los alimentos, y de eso vamos a hablar con Nicolás Caropresi, que es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por contestarnos esta llamada. Y veníamos hablando sobre lo que pasó el jueves y que sorprendió un poco a todos, porque estos cuestionamientos sobre la falta de alimentos a los comedores viene desde hace rato. El MT lo viene denunciando desde verano, desde enero, febrero. Sí. ¿Los sorprendió la decisión del gobierno de ordenarle al ejército la entrega inmediata de esta parte de los alimentos? Mira, lo que nos sorprende de eso es que, más allá de las críticas ideológicas y materiales que puedan tener a lo que era el proceso de distribución de alimentos con los gobiernos anteriores, más allá de denuncias específicas o más allá de cuestiones que ellos dijeron mediáticamente, existe una red para distribuirlo inmediatamente en los lugares donde hoy efectivamente hay gente haciendo cola para comer y no alcanza. Entonces, me parece o sea, a mí primero, me parece bien que distribuyan los alimentos, no me importa cómo. Lo ideal sería que lo hagan de la manera más eficiente. Ojalá encuentren con el ejército una manera de hacerlo eficientemente, y ojalá sea cerca de los lugares donde hoy tenemos filas de personas pidiendo alimentos y no damos abasto para abastecer, digamos. Después, yo creo que la decisión tiene que ver con parte de la postura ideológica que ellos están planteando, y es que no quieren negociar ni trabajar en conjunto con los movimientos sociales, porque
para ello el punto de partida de la discusión es que somos todos delincuentes y somos todos corruptos, y sobre esa base es que están negando toda la ayuda alimentaria hasta el día de la fecha, es decir, si no intervenía la justicia, esos alimentos efectivamente se iban a pudrir encerrados en un galpón. Y lo mismo está pasando con las obras de integración sociourbana, lo mismo está pasando con todas las cooperativas que dejaron de financiar, lo mismo está pasando con el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de los sociocomunitarios, es decir, las mismas mujeres y hombres que preparan las ollas, o las cooperativas de cartoneros, las cooperativas textiles, o diferentes experiencias que habían logrado organizar el trabajo y mejorado enormemente la vida de miles de argentinos y argentinas, que también han empeorado y las han congelado a valores del año pasado. Entonces, en este odio que tienen a algunas entidades de organizaciones sociales o a algunos dirigentes sociales, están haciéndole pagar los costos a millones de argentinos y argentinas. Nicolás, entonces para ustedes esta decisión, por lo menos intempestiva, porque cambió un poco el discurso de lo que venía diciendo antes, esta decisión del juez de decir, bueno, entréenlos urgentemente, es por la denuncia que hicieron ustedes y por la decisión de Casanelo de presenten un plan para entregar estos alimentos. Yo creo que incluso ellos descubrieron la cantidad de alimentos que tenían en los galpones debido a la denuncia y a los pedidos de informe periodístico, porque si no, yo ya tengo que pensar que son, como citando a Milei, que son los enviados del maligno en esta tierra, porque si vos estás dejando pudrir alimento en un galpón, en un contexto de crisis social en Argentina, y no lo digo yo, lo dice Milei y lo dice el Toto Caputo cada vez que le agradecen al pueblo argentino por el sacrificio que están haciendo y que ellos saben el sacrificio que están haciendo, y en ese momento vos estás escondiendo alimento. Me parece una barbaridad digna del diablo, digamos. A Milei, que tanto le gusta citar a Moisés y que nos está conduciendo por el desierto, yo le recuerdo que Moisés en un momento le pidió ayuda a Dios para que alimente a su pueblo, y Dios hizo llover maná del cielo para que su pueblo se alimente en el transcurso de la caminata por el desierto. Bueno, él no tenía que pedirle nada a Dios, él tenía que repartir los alimentos que tenían en los galpones y no lo hicieron. Si lo van a hacer con el ejército, porque parece que nosotros tenemos lepra y no quieren interactuar con las organizaciones, que lo hagan, pero que traten de hacerlo en base a una política concienzuda y de cómo tenés que distribuir ese alimento, dónde están las necesidades, no que sea, bueno, usemos al ejército y saquemos este problema de encima, porque es así como han venido gobernando estos 5 meses, con falsas denuncias, con falsa auditoría, con falso todo, y la situación está cada vez más grave. Yo lo digo y lo vengo diciendo en varias notas que vengo dando, en la mayoría de los comedores ya estamos superando los niveles de asistencia que había en la pandemia. En Constitución, el viernes pasado se sirvieron 8.000 raciones. Eso es algo intolerable, eso es algo que no lo vamos a poder aguantar en la soledad y con las donaciones como lo venimos haciendo. Pablo, ¿cómo estás? Gerardo Puy te saluda. Te consulto porque vos trazabas un panorama de la situación actual. El gobierno en muchas oportunidades dice que a los comedores que estaban en regla se los sigue asistiendo, pero eso contrasta con lo que sostienen ustedes de las organizaciones sociales. ¿Cuál es la situación actual? ¿No hay ningún tipo de envío de comida hasta el momento de este gobierno? ¿Cómo subsisten en ese caso los comedores, además de las donaciones, lo que pueden conseguir? Por parte del gobierno nacional no hay, desde el primer día que llegaron al gobierno, no hay ningún envío, no hay ningún desembolso, no hay nada para las organizaciones sociales. Sí lo hubo para ACIERA, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas, que por primera vez en su vida hace un convenio con el gobierno nacional para distribuir alimentos, y lo hicieron con Cáritas. Eso no es más que el ponerle con toda la furia 10% de la asistencia que existía antes de la llegada de ellos en el país. Es decir, están dejando al 90% sin la asistencia que había. Entonces, lo que se está organizando son, como bien dijiste vos, pedidos de donaciones, festivales. Hay mucha donación de los vecinos de las barriadas. Eso es algo que siempre es digno resaltar de nuestro pueblo, digamos. El mismo pollero que vende en el barrio les regala alita a la gente de la olla para completar la olla, o el puré de tomate al almacenero, o algunas bolsas de arroz. Y después también está la asistencia que hemos logrado obtener de las diferentes provincias, intendencias y gobernaciones, que en algunos casos no llega a suplir ni a palos lo que venía antes del gobierno nacional, pero además en un contexto donde la situación
es grave, necesitas de todos los aportes. Es decir, si estuviéramos en los niveles de hace un año atrás o 2 años atrás, yo te digo, bueno, capaz que se puede remar con lo de los municipios y las provincias. El problema es que hay una explosión de asistencia a los comedores. Muchísimos niños y niñas, y sobre todo muchísimos jubilados y jubiladas. Eso es algo que yo... Y no estoy diciendo que antes se vivía mejor, porque nosotros con el gobierno anterior vivíamos discutiendo, porque también tenían problemas para la entrega de alimentos, etcétera. Pero la cantidad de jubilados y jubiladas que están haciendo cola con este frío por un plato de alimento es algo que yo no veía hace muchísimo tiempo. Nicolás Calabresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. El gobierno dice que hizo una auditoría sobre los comedores y que solamente hay el 50% alrededor de los que estaban registrados. ¿Por qué sucede eso? Ahí lo que explicaba, por ejemplo, Juan Grabois, es que había muchos registrados durante la pandemia que o cerraron o dejaron de recibir alimentos y ya no estaban funcionando más. Pero ¿cómo se explica esto que dice el gobierno de hay 50% que no están, que no existen, que son fantasmas? Mira, yo primero ahí ellos están mintiendo, porque yo vi el listado que publicó TN, Infobae de 102 comedores que supuestamente no existían. En ese listado a nosotros nos adjudicaban 17 comedores, los cuales todos siguen abiertos y solo 7 se cambiaron de lugar. Yo lo que quiero, nosotros a esta crítica se le hicimos al gobierno anterior y es el problema del registro de comedores populares, el RENACOM, lo que ellos usaron como fuente para su auditoría. Es decir, si igual el gobierno anterior no hubiese creado el RENACOM, ellos no hubieran podido hacer esta auditoría, pues no hubieran tenido en base a qué hacerla. Entonces ellos tomaron el RENACOM. El RENACOM es un registro que vos, si querés ahora, entrás en la página y podés preinscribir un comedor. La inscripción completa se finaliza cuando el ministerio visita y efectivamente dice, sí, acá existe un comedor. Ellos hicieron la auditoría sobre la base de los preinscriptos y los inscriptos. Es decir, primero, tomaron las solicitudes como ya fuera completamente asistido y inscripto. Entonces, si vos hubieras mandado un mail la semana pasada, vos estarías como si fueras un comedor, aunque no fueras un comedor nunca. Ese es el primer problema que tenía ese registro, que igual lo solucionaba diciendo que el que está inscripto es una cosa y el que está inscripto es otra. Ellos tomaron las dos categorías de la misma manera. Claro. Después, efectivamente, puede haber comedores, porque otro problema que tenía ese registro, que también lo discutimos en el gobierno anterior, es que no deja actualizar datos. Entonces, vos inscribiste un comedor, que qué es lo que pasa en la mayoría de los barrios populares, y esto es para que también se lo desayune la ministra. Muchas veces son casas de familia, no es efectivamente un comedor, no es un McDonald's que pone en el barrio. Es una señora que presta su cocina, que presta un pedacito de su patio y ahí se empieza a cocinar. Muchas veces eso se va cambiando, o porque se hincha los ovarios la doña, o porque logramos construir un espacio, o porque en una cooperativa se armó un espacio para cocinar, entonces se van mudando. Entonces puede haber pasado eso. Y después hay un montón de argumentos más, sobre todo de que mintieron. Yo lo digo, en el caso de los que mencionaron que tienen alguna relación con nuestra organización, mintieron en los 17 casos que nos acusan a nosotros. También pasó que muchas veces van, y no es fácil para un trabajador, con todo el amor que tenga, del Ministerio de Capital Humano, que le dicen, anda a chequear que exista el comedor en tal villa, y para entrar hasta el comedor tenés que pasar pasillito oscuro, que no los camina cualquiera. Uh-huh. Y después, una vez que llegaste ahí, tenés que golpear la puerta y preguntarle a la doña si existe el comedor o no. Claro. Y eso no pasó. Hay casos donde señalan un comedor nuestro que supuestamente no existe, que nunca fue visitado. Después hay casos donde también visitaron el comedor, contaron el mismo trabajador del ministerio la cantidad de raciones que se sirvió, y igual figura en el listado como que no existe. Y después hay problemas de registro en el RENACOM. Hay inscriptos comedores con direcciones que no existen o confunden una dirección de capital con una dirección de provincia. Todos esos problemas tiene ese informe, que no es, ellos le llaman auditoría, pero lo que hicieron fue revisar datos y construir un demonio. A todo le dicen auditoría, y cada vez que dicen la palabra auditoría desaparece una caja. Dijeron, no, vamos a auditar el Fondo de Integración Sociurbana. No existe más el Fondo de Integración Sociurbana y frenaron todas las obras de integración sociurbana. Y eso era luz, agua, cloaca, gas, casa, vereda, calle, para un montón de villeros y villeras a lo largo y ancho del país.
Hicieron lo mismo con el potencial trabajo. Vamos a auditar el potencial trabajo. Congelaron el potencial trabajo. Lo desprendieron del mínimo vital y móvil. Es decir, antes el salario social complementario era la mitad del mínimo vital y móvil. Ellos lo separaron y mantiene los valores que tenía en noviembre del año pasado. Entonces esos trabajadores cartoneros, un montón de cosas, le congelaron el sueldo, no cobraron el bono. No les dan más la discusión de cómo van a seguir fortaleciendo su cooperativa. Entonces todo lo que ellos dicen auditar en realidad es que están borrando políticas sociales que abrazaban a la gente, y no es que están proponiendo, porque vos escuchaste alguna propuesta en contra de lo que existía. Lo único que hacen es denunciar, pero no dicen, bueno, vamos a destruir a los corruptos y no vamos a darle más alimentos, pero le vamos a dar el alimento a la gente que comía en esos comedores por este lado. No lo hacen. Entonces, llegaron ahí para tuitear, para hacer campañas mediáticas, y no están resolviendo los problemas reales de la gente. Yo lo único que quiero es resolver los problemas reales de la gente. ¿Y qué es hoy resolver los problemas reales de la gente, por lo menos en esta discusión que estamos teniendo? Es que le hagan llegar los alimentos a la gente que está en las colas de nuestros comedores. No va a ser en nuestros comedores. Bueno, si yo tengo un comedor que conozco en la villa tanto, en la manzana tanto, en la casa tanto, que me digan a la gente que va a pedir la comida ahí, que yo le diga a qué manzana y a qué casa de ese barrio le digo a esa persona que vaya a retirar el alimento. Lo único que le pido. No le pido mucho más que eso. Pablo, puedo suponer la respuesta, pero ¿existe hoy algún canal de diálogo, alguien del Ministerio de Capital Humano con el que las organizaciones sociales tengan diálogo, un ida y vuelta? No. Te aclaro antes, Nicolás me llamo, pero Perdón. no, veníamos hablando o sea, antes yo tenía algún diálogo con Calvente, que es uno de los que terminaron de echar hoy, había tenido algunos intercambios con Pablo de la Torre. La primera vez que me junté con ambos dos, el planteo que hicieron fue, pero no se preocupen, ¿cómo no vamos a resolver lo de los alimentos? ¿Qué se piensan, que somos el diablo? Claro. Y efectivamente no repartieron los alimentos, y a los 2 meses de esa discusión ya me planteaban, no, a ustedes no le vamos a repartir nada porque ustedes usan todo para hacer política, y ese planteo así de como si estuvieran discutiendo con Majul y Trabuc en vez de con compañeros y compañeras que realmente queremos garantizar la asistencia. O sea, que a mí hagan lo que quieran, que me metan preso, que me manden a vivir al monte, que hagan lo que quieran, pero que garanticen los alimentos, nada más. Nicolás, con eso mi discusión ya no tiene sentido, digamos. Sí. Nicolás, no, lo nombraste vos a De la Torre. ¿Era la persona encargada de entregar los alimentos? ¿Es el responsable último de esto que sucedió? ¿De que los alimentos estén por vencer? Sí. Yo ahí tengo 2 cosas. Primero, De la Torre es lo que hubiera sido el Ministerio de Desarrollo o el Ministro de Desarrollo. Uh-huh. Porque no hay que olvidar que Capital Humano son 4 o 5 ministerios en uno. Sí. El Ministerio de Desarrollo, que era el encargado de la repartija de alimentos, es lo que hoy se llama la Secretaría de Niñez y Familia, que es el sinónimo del Ministerio de Desarrollo. Uh-huh. Entonces, en las responsabilidades, él es uno de los máximos responsables. Ahora, esto lo podía resolver Petovelo pasando por encima, porque ella es la ministra. Capaz que fue engañada, capaz que fue manipulada por De la Torre, y eso es lo que ella está estableciendo en las denuncias y en los medios. Puede ser. La manera de demostrar eso es que ella efectivamente demuestre algún camino de resolución de este conflicto, porque lo único que hay que resolver es, para mí, que se investigue todo, que paguen todo lo que tengan que pagar, así como digo que se investiguen a las organizaciones, que también se lo investiga a ellos, todo. Ahora, yo no quiero perder el eje de que estamos teniendo un problema concreto, y es que tenemos fila en los comedores, que a veces la gente nos recaga puteada, porque cuando llega su momento de retirar la comida ya no queda más comida. Entonces yo lo único que quiero es que llegue comida para que esa situación deje de repetirse en nuestros comedores, donde un tipo o una familia llena de bronca termina escupiéndole esa bronca a una compañera que cobra 78.000 pesos por cocinarle todos los días para tratar de alimentar a su familia. Y no lo hace porque es mal tipo o porque sea un loco, sino porque realmente hay gente que... Nosotros acá en Constitución, por ejemplo, servimos lunes, miércoles y viernes. Hay gente que viene a comer el lunes, que durante el fin de semana, y muchos jubilados solo tomaron té y vuelven a comer un plato de comida el lunes. Pasan 2 días a té y vuelven a comer cuando la olla está abierta. Entonces, yo lo único que quiero es solucionar eso. Después que investiguen y que persigan y que encuentren los culpables que quieran encontrar. Sin duda. Nicolás, y con respecto a... Bueno, vos lo marcabas, se ha dado una cantidad una multiplicación de personas buscando ese alimento y esa ayuda que evidentemente hoy no está por parte del gobierno, pero
justamente desde el gobierno se pone mucho el foco, algo que a mí particularmente me llama la atención, en que todavía es mucho el apoyo que tiene en las personas que peor la está pasando el gobierno. ¿A vos te da esa percepción? ¿Qué es lo que ves en la gente? Mira, yo te digo, yo discutí mucho no solo por lo general en el MTE no discutimos tanto quién votar, quién no votar, etcétera. Pero con el caso de Milei, sobre todo cuando planteó que la justicia social para él era una aberración, nosotros empezamos a discutir con algunos compañeros diciendo, che, compa, mirá que si votás esto se va a complicar. Y ahí había muchos compañeros que ellos decían, no, igual va a dar vuelta a todo, los políticos garcas ya nos cargaron demasiado, qué sé yo, bueno, lo votaron. El 100% de los casos que yo conozco, eso, que eran una banda, no solo no lo volverían a votar, lo odian, lo quieren patear en una plaza. Vos pensás que le sacó la mitad del sueldo, le congeló el sueldo, sale a decir que son todos chorros, que son todos planeros, que son todos vagos. Yo creo que eso de las encuestas y el apoyo popular está basado en un tipo de encuesta y de recaudar información que no es tan efectivo. Después que sigo viendo apoyo en algunos lugares, sigo viendo apoyo, pero ya el apoyo popular que habían tenido en las barriadas populares ya no es el mismo. Eso yo lo puedo asegurar de manera tangible, al menos yo tangiblemente comprobé que no tienen el mismo apoyo que antes. Y si la cosa sigue así va a estar cada vez peor, porque yo les digo, hay jubilados, hay laburantes, familia laburante con convenio colectivo de trabajo que viene a buscar la comida al comedor, porque con eso ahorran plata para poder pagar la luz, para poder pagar el gas, para poder pagar el transporte, para poder pagar otras cosas. O sea, lo que le han hecho al sueldo y a los ingresos de los argentinos y las argentinas es bestial. Entonces, capaz que 2 o 3 meses te aguantaron con la esperanza de que eso iba a pasar, pero 6 meses así ya te empieza a generar odio contra la persona que te está generando esta condición, digamos. Y más cuando se caga de risa, más cuando hace planteos como si no llegaras a fin de mes te estarías muriendo en la calle. Eso es una provocación directamente para un montón de personas, digamos. Recordemos que eso lo dijo Milei hace relativamente poco. Nicolás, para cerrar esta nota, algo que me preocupa, ¿se llegan a entregar 300.000 litros de leche en polvo en tan pocos días antes que se venza? ¿Y se llega a repartir en los comedores? Porque ahora el gran problema que trajo esto es que tiene que salir apurado a llevar la leche ya a los comedores, porque si no va a tener un problema peor, que va a ser que va a tener que destruir alimento porque se le venció. ¿Se llega a repartir? Yo creo que sí, lo pueden hacer, pero sobre todo porque la necesidad es grande. Y para mí la logística del ejército, si vos armás un buen plan de distribución, para mí es la mejor forma. El problema para mí es que no están pensando el plan de distribución, están pensando los enunciados y los titulares de el ejército reparte la comida y no tanto el plan de esa distribución. Obviamente igual, mientras llegue a algún lado, va a ser recontra bien recibido, pero no sé. Y también estoy seguro que ellos ya han desechado alimento vencido. No tengo pruebas ni nada, pero esta investigación, si sigue, lo va a terminar demostrando, y es que yo estoy bastante convencido de que había algunas compras que había hecho el gobierno anterior para navideños que tampoco se distribuyeron por primera vez en la historia, y eso para mí no se distribuyó todo y tiene que haber un gran parte de eso destruido, y hay que ver si hicieron los trámites burocráticos para destruir esos alimentos, y ahí estaría la prueba. Bueno, eso lo determinará entonces esta denuncia impulsada por el juez Casanelo, que además ordenó allanamientos en ambos galpones, en Villa Martelli y también el que está en Tucumán. Muchas gracias, Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, por esta conversación y por trazarnos el panorama dificilísimo que están pasando los comedores y los merenderos, y esperemos que sí les llegue la comida que necesitan y más, ¿no? Porque no alcanza con esto. Muchas gracias, Nicolás. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio nuevo. 11 de la mañana, 42 minutos, 9 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Quédate en Fuera de Foco hasta las 12 del mediodía.
11 de la mañana, 45 minutos, 9 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Los Piojos, dicho de ciudad, en esto que hacemos Fuera de Foco hasta las 12 del mediodía. Ale. Y se cumplen 15 años del último recital de Los Piojos y se está por editar un disco que recoge shows en vivo, Ritual Piojoso, pero además se rumoreó muy fuerte. Sí. Empezó en las redes sociales esto de que Los Piojos iban a volver por ciertos mensajes de la banda, porque se subieron en el escenario juntos algunos de los integrantes originales de Los Piojos, pero además esto lo alimentaron unos pasacalles, no sé si los vieron, sí, ahí en Ciudad Jardín, que es el barrio de los integrantes de Los Piojos, ahí en el oeste del Gran Buenos Aires, siempre el rock ahí en el oeste. Aparecieron unos pasacalles con unos mensajes que esperanzaron a los fanáticos con la vuelta de Los Piojos. Y parece que es un hecho, ¿no? Parece que solo falta ahí que lo anuncien ellos y que digan, bueno, nos juntamos antes de fin de año cuando se cumplen 15 años de su despedida. Así que veremos a ver si los fanáticos tienen esta buena noticia del regreso de Los Piojos. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Nuestro productor es terrible. Esperemos que Gerardo haya recibido este regalo de cumpleaños tan especial La cara que le dejaron nuestros productores y nuestro operador, porque no todos los días se cumplen 40 años y se llega tan bien como está llegando Gerardo Puig a estos 40, ¿no? Sí, estoy bien, hay que reconocerlo, me siento bien, sobre todo espiritualmente, estimadas. Así que no tengo quejas al respecto. Bien, o sea que pese a lo que seguramente debe estar diciendo fuera de cámara José Luis Ortiz. ¿Cómo te conocen, Sorsi? ¿Cómo lo conocen? Sí. O sea que vos, Gerardo, sos de los que abonan que hay una edad física y una edad espiritual, que uno se cree de cierta edad y vos te sentís joven todavía. Sos joven igual. No es que se cree, se siente. Bien. Bueno, yo me siento que no puedo creer que tengo 40 años, esa es la realidad. Pero no quiero hacer una catarsis tipo de sesión o diván acá al aire, pero me siento bien. Bueno. Bien, bueno, Estamos esperemos en pleno. un regalito para cerrar este lunes de festejo por los cumpleaños de Gerardo. Así es, y en nuestro WhatsApp el 11 51 52 1047 ya llegaron un montón de mensajes por los tecitos, te digo, están como locos Qué con el lindo. tecito. Acá, por ejemplo, un mensaje dice: quiero participar del sorteo, aunque en 43 años nunca me gané nada, ya lo tengo asumido, dice. Eso sí, en el amor me va bárbaro. Amo Bien. esa vara, muy bien. Ese optimismo, ¿no? Sí. Me va mal acá, pero en el amor, bien. Estamos re bien, así que se está celebra. bien, que no falte el amor nunca. Acá Cata nos cuenta que hoy es el día de la bicicleta. Es verdad, dice: yo soy ciclista hace 5 años y me cambió la vida. Hoy te digo que no me tomo un bondi ni en chiste, pero no es lo que dijo. Bien, qué bien. lindo andar en bicicleta, por favor. Acá en el centro es más complicado, pero yo que vengo de barrio, Ay, es muy sí. lindo agarrar la bicicleta y salir a pasear. Así que Total. lo celebramos el día de la bicicleta. Mariana dice: qué horror lo de los asesinatos en México, cómo se puede llamar a elecciones limpias con esta situación. Y Luis también comenta sobre la situación en México, dice: hola chicos, en México durante muchos años gobernaba un solo partido, por lo menos ahora hay elecciones. Bueno, opiniones diferentes sobre la situación. Así es, no hay que obviar este tema que es muy importante, que lo trajo uno oyente y le agradecemos porque sí, 40 asesinatos de candidatos durante esta campaña electoral. En las últimas 48 horas mataron a 2 candidatos, ¿no? En el cierre de esta elección, así que sin duda uno de los grandes problemas que tiene México es el crecimiento del narcotráfico, del delito. Esperemos que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum pueda afrontar este problema, que AMLO, a pesar de su popularidad
tan alta no lo pudo frenar, ¿no? Este problema del delito que en un principio estaba enquistado en el norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, fue tomando el centro del país y ahora en estados del sur ya se empieza a ver fuertemente el avance del narcotráfico y las organizaciones delictivas. Así que, bueno, sin duda un gran desafío de esta nueva presidenta, de la primera presidenta mujer de México. Así que gracias por los mensajes. Terminamos, Gerardo, con este tema de alimentos y hablábamos también antes de cerrar, vamos a cerrar el programa con una recomendación porque el lunes pasado no hubo recomendación, así que este lunes sí me quedó ahí un pendiente, pero quería cerrar con algunos temas vinculados a alimentos y la salida de Pablo de la Torre, ¿no? Que en un principio, el jueves, cuando se anunció la entrega inmediata de estos alimentos por parte del Ejército, la salida de Pablo de la Torre, del secretario de Niñez y de Familia, parecía estar vinculada directamente a las fallas en esta entrega. Sin embargo, después empezó a saber que en realidad había un problema interno vinculado a contrataciones, por lo menos espurias o poco claras, y hacían responsable a la Secretaría de Pablo de la Torre de estos, por lo menos 100 contratos de personas que cobraban salarios de entre 500 y 800 mil pesos, para hacer una suerte de caja política, ¿no? De hecho, se habla de compra de dólares, de plata que nadie sabe dónde están y personas que no trabajan, ¿no? De hecho, se nombra a un grupo de rugbyers con contratos que nunca fueron a trabajar ni a la Secretaría ni al Ministerio. Hay una denuncia penal ya presentada que cayó en el juzgado paradójicamente del hijo. Así que hay que ver en qué avanza esta investigación, Gerardo. Sí, y hoy hablaba, te adelantaba también esto de la cuestión interna en el gobierno, porque el sábado a la tarde Pablo de la Torre hizo un descargo en X, dijo: tengo la conciencia tranquila y las manos limpias, me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovelo la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno, muerto antes que sucio. Primero, un elogio, si querés, a Petovelo, pero ese mensaje clarito: no me voy a dejar amedrentar por kirchneristas infiltrados. La lectura de eso es que le está cuestionando a una funcionaria que levantó bastante el perfil, una funcionaria de Petovelo en Capital Humano, que tiene un pasado como militante del kirchnerismo, que está en las pilas del gobierno, y ha desatado ahí una suerte de interna dentro del propio ministerio. Bueno, habrá que ver, ¿no? Esa funcionaria es la que motorizó la denuncia, que hoy está trabajando la Oficina Anticorrupción también contra Pablo de la Torre. Habrá que ver si hay algún capítulo más y que salpique sobre todo a la interna en el gobierno, ¿no? Esa funcionaria es la jefa de legales de Capital Humano, Leila Gianni, que los fans o los trolls, algunos dicen, de Milei, se encargaron en las redes sociales de mostrar la foto de Leila Gianni leyendo la doctrina peronista con un libro, ella con sus anteojos y sus tatuajes, y mostraron su ferviente militancia masista durante la campaña, y paradójicamente quedó en el ministerio, fue nombrada, continúa en este cargo, y se convirtió en una persona que parece muy cercana a Petovelo, en la que Petovelo confía mucho porque conoce justamente el ministerio y fue la encargada de hacer esta denuncia contra De la Torre, ¿no? Así que todo raro. Esta funcionaria está levantando muchísimo el perfil en Capital Humano, así que atentos a este nombre, Leila Gianni, porque va a sonar mucho en las próximas semanas. Y bueno, esperemos a ver qué dice el juez Lijo sobre esta denuncia de contrataciones. Insisto, se habla de unas 100 contrataciones de ñoquis, así, ¿no? Como ahora está de moda decir, ñoquis, trabajadores que nunca se presentaron en sus cargos, y ahora empiezan a salir a la luz otras secretarías que tendrían este mismo problema, ¿no? De contrataciones de personal que nunca fue a trabajar. Veremos cómo avanza este tema, seguramente lo vamos a seguir conversando la semana que viene, porque parece que tiene cola, ¿no? El tema, y que no se va a frenar
únicamente con esta denuncia contra Pablo de la Torre, que ya no forma parte más del gobierno, y aunque defendió a Petovelo y apuntó al kirchnerismo, vamos a ver en qué queda su futuro político y el futuro político de los de la Torre, ¿no? Hermano de Joaquín de la Torre, Pablo de la Torre. Bien de la Torre, hay que decirlo, un dirigente cercano en su momento también a Mauricio Macri y sobre todo a Patricia Bullrich. No es un dirigente menor, digo por los coletazos que pueda generar, como marcábamos antes, al interior del gobierno. Así es, de origen peronista, pero que luego se pasó a las filas del macrismo, o sea, se alejó del peronismo y ahora se acercó al mileísmo, ¿no? Así que tuvo un paso por distintos signos políticos. Gerardo, se viene la recomendación porque me quedan pocos minutos, entonces como no voy a poder hablar mucho, pero esta es una recomendación renovada, porque yo ya hablé de este podcast. No es que me voy a repetir, sino que se viene una segunda temporada de Gastropolítica. Gastropolítica es un podcast de no sé cómo llamarlo, a Maxi Guerra, al locutor y guionista de estos podcasts, porque él no se presenta ni como periodista, ni como historiador, así que yo diría que es una suerte de narrador de la historia de la gastronomía, ¿no? Algo así, como un narrador que lo que hace es tomar temas de política como excusa para hablar de gastronomía, justamente, ¿no? De comidas. Son episodios cortitos de entre 15 y 20 minutos y como dije recién ya tiene una primera temporada Gastropolítica que fue un boom para los fanáticos de los podcasts. La verdad que nos quedamos encantados con este formato de historias cortas, por ejemplo, en el que narran el récord de una vaca lechera cubana y la historia de rivalidad con una vaca gringa, con una vaca de Estados Unidos, o la relación entre las cafeteras Vialetti, ¿no? Las viejas cafeteras con el fascismo. Entonces en estos capítulos va ahí enredando la historia política con la historia de la gastronomía, en unos capítulos que son absolutamente imperdibles. Tienen música, tienen audios de archivo, tienen mucho color, son muy llevaderos, ¿no? Son 15 minutos que se pasan rapidísimo y que te da ganas de seguir escuchando las historias. Y un poco hacen el podcast con la historia política y gastronómica, lo que hacía Juan Forn en sus contratapas históricas de Página 12. Juan Forn murió hace poquitos años, contaba historias en modo anecdótico, pero lo hace en función del podcast, así que recomendadísimo. Hay un solo capítulo de la segunda temporada, hay que esperar que más o menos cada semana, 10 días que va subiendo el nuevo capítulo, no apto para ansiosos, porque yo estoy ahí como que F5 a mi aplicación, exacto, F5 a mi aplicación de podcast para ver si lo sube o no lo sube, así que le pido a Maxi Guerra, por favor, que lo haga menos espaciado, porque la verdad que son súper adictivos los capítulos. Y para los que le gusta Gastropolítica, Maxi Guerra subió el último año, para que no lo extrañemos tanto, un podcast que se llama Dietario Disperso, que es como un diario de lo que él comía durante la semana, pero también contando la historia de esa comida que llevaba a la mesa, ¿no? Vinculada también a los lazos familiares, al vínculo con su hija, al vínculo con Montevideo. Así que es muy, y con el fútbol, porque es muy futbolero también. Lo curioso, y no es tan curioso, es lo cerca que nos sentimos de los uruguayos, ¿no? Porque todas las anécdotas que cuenta vinculan a Argentina en algún punto, ¿no? Los chefs que nombra, los escritores que nombra, los directores de cine que nombra, ¿no? Porque todo el tiempo está haciendo referencias de libros, de películas, de canciones. Son muchos argentinos. También habla de política argentina, así que súper recomendado Gastropolítica de Maxi Guerra. Búsquenlo en su aplicación de podcast preferida. Sí. Así que ahí va mi recomendación. Les prometo que no se van a arrepentir. Nada mejor que escuchar el podcast con un buen tecito. Tenemos nuestros ganadores. Sí, tenemos nuestros ganadores de la jornada. Afortunados. Sí, de estos kits de muchas variedades de té de los amigos de Cachamay. Hugo, que dice: yo quiero los tecitos con este
este frío fue el primero a mandar, así que hubo una caja para vos. Y otro para nuestra querida amiga Sandra, que dice que le va bien en el amor, en el resto le va mal. Tu primer sorteo en 104.7 lo ganaste. Así que le va bien en todo. Así que le va bien en todo y encima se va a tomar un tecito caliente con este frío. Así que bueno, felicitaciones para los ganadores. Esperamos tener muchos más premios en los próximos programas. Vamos a ver. Y gracias por escucharnos en este Fuera de Foco. Fue un gusto estar con ustedes, Gerardo Puig y Priscila. Y los esperamos el próximo lunes. Así es, chicos. El próximo lunes a las 11 de la mañana, otro Fuera de Foco por Más 104.7.